Hoy vamos a ver un encuentro con Jesús dentro de estos encuentros y desencuentros, que entrega indicaciones a los discípulos, a los apóstoles, de cómo ellos debían participar del reino de Dios, cómo ellos deben actuar, cómo ellos deben cumplir con su misión como apóstoles. El apóstol es el enviado. Es una palabra compuesta que viene del griego, que significa, por un lado, aparte, apartado, fuera, lejos, y por otro, yo envío, yo pongo en un lugar. Así que estos 12 apóstoles, para nosotros los cristianos, son los enviados por Jesús a otras partes, de tal manera que el texto lo que nos hace indicar la función o el lugar que ellos ocupaban en el cumplimiento de la misión. Señor, bendícenos en esta mañana y ayúdanos a que estemos cautivos a tu palabra, de tal manera que podamos comprenderla, podamos entenderla, Señor, podamos asimilarla y así después podamos también practicarla, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Leamos a Mateo 10, de los versos 1 al 15. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15. Dice así: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el celote, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezcan recibirlos y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar. Al entrar, digan: paz a esta casa. Si el hogar no se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, sino que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de este pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo. Hasta ahí llegamos. Los evangelios nos cuentan del llamado específico de algunos hombres como discípulos del Señor. Como nosotros vimos en domingos anteriores, con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores, ¿se acuerdan? Y como Mateo, que era cobrador, que era recaudador de impuestos. Pero el evangelista acá, el autor del evangelio, no habla aquí de cómo se constituyen estos 12, sino que habla de la autorización de Jesús a estos hombres. Autorización que determina toda la actividad de la futura iglesia. Esto es como: hagan así, ¿no es cierto? Vayan así, y cuando vayan, hagan esto,
y si les reciben, hagan esto, y así, ¿verdad? Entonces, los discípulos participan de la autoridad de Jesús porque el Señor les dice, vayan y hagan las mismas cosas que yo estoy haciendo. Entonces, la potestad que está sobre esos hombres, la autoridad que ellos tienen, son expresión del poder del Señor, que ahora empieza a estar presente en la comunidad, empieza a estar presente entre ellos. No es solo el Señor el que hace milagros, sino que ahora Él llama a otros a que vayan y también hagan milagros. Y en ese sentido, entonces, las acciones de estos hombres deben ser tomados, deben ser las mismas, digamos así, de Jesús. Ellos fueron llamados a hacer las mismas cosas que el Maestro. Y eso era considerado un don, era un regalo, y así es hasta hoy. Es un regalo que no pertenece a quien ejerce, sino que es del reino de Dios. Los dones se reciben de forma gratuita y de esa misma manera se entregan a otros. Así que la autoridad que Jesús entrega a ellos los coloca en la condición de mensajeros. Ya no es solo el Señor el mensajero, sino que Él ahora envía a otros. Del verso 5 al 10, Jesús les indica cómo deben comportarse en la misión. Y aquí parte estas indicaciones con algo muy interesante. Miren, en los versos 5 y 6, Jesús les dice que no vayan entre gentiles y samaritanos. Los apóstoles deben preocuparse, dice el texto, de las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Pero si es así, Mateo capítulo 10, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gran comisión del capítulo 28? Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué pasa con la mujer cananea? ¿Se acuerdan? La que escuchaba, la que dijo al Señor y clamó por las migajas. ¿Qué pasa con la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan? Porque aquí en el capítulo 10 de Mateo dice que el Señor dice, no vayan a samaritanos. Y hay otros ejemplos de hecho. De hecho, podríamos ir más allá. Si nosotros quedáramos solamente con los versos de Mateo capítulo 10, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? O algunos de nosotros tienen sangre judía, como para decir, no, yo estoy acá porque yo soy uno de estos judíos. ¿Se fijan? El tema es que por este tipo de cosas es que nosotros no podemos hacer dogmática a partir de unos pocos versículos. Porque lo que pasa es que en los relatos de Jesús hay una progresión, hay un crecimiento, hay una apertura que se va dando, pero que solo es visible cuando veo los relatos, cuando vemos los evangelios, cuando vemos el Nuevo Testamento y después también el Antiguo, como un conjunto que en su totalidad es palabra de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en citar versículos y decir, la Biblia dice. Porque si bien la Biblia dice, muchas veces, nosotros al usarla así nos equivocamos y terminamos juzgando e incluso perjudicando a otras personas. La palabra de Dios es en su totalidad palabra de Dios y debe ser interpretada y estudiada para que nosotros no terminemos haciendo falsas afirmaciones.
Miren, y no vean esto que yo voy a decir ahora como una ley a ser aplicada a rajatabla todo el tiempo, en todas las circunstancias. Pero sí es un dato que nosotros podemos llevar en cuenta. Fíjense, el Evangelio de Mateo es probablemente de la década del 80. El Señor fallece en el 30 y algo. Bueno, Mateo se escribe entre 70, 80, más bien 80. Mientras que Juan, por ejemplo, en donde nosotros encontramos a Jesús hablando con la samaritana y invitando a ella, ¿se acuerdan de la samaritana? Jesús habla con la mujer samaritana, la invita a ir a su pueblo a predicar, y de hecho le va tan bien que Jesús queda 2 días en Samaria. Juan 4:40. Bueno, Juan es de la década del 90. De tal manera que nosotros podemos decir que el texto de Mateo es más temprano en la historia de la iglesia y el texto de Juan es más tardío. Entonces, quizás para la comunidad de Mateo, al principio no le interesaba que los gentiles o samaritanos se sumaran a la iglesia. Pero para la comunidad de Juan, que es más tardía, en donde ya había pasado 10 o 15 años más, y era una comunidad más abierta, una comunidad más amplia, eso ya no era un problema. Y entonces el relato de la mujer samaritana tiene mucho sentido en Juan. Porque el que escucha el Evangelio de Juan, los primeros destinatarios, la llamada teológicamente la comunidad juanina, tiene samaritanos en medio de ellos. Entonces a ellos les hace mucho sentido. Sigo. El relato nos cuenta que no debían llevar nada de valor, plata, vestimenta o calzado. Pero eso tampoco significa que ellos anduvieran desprovistos de todo, sino que más bien ellos, dice el texto, debían esperar ser acogidos por quienes los recibieran en los lugares a que llegaran. ¿No es cierto? No era así, no podemos leer este texto como así como si el Señor los manda y no importa nada para estos hombres. Simplemente se van a la vida. No es tan así. El texto dice, no se preocupen, no vayan pendientes de estas cosas. Porque donde ustedes llegan, van a llegar o deben llegar a hogares que sí los van a recibir. Que les va a dar alimento, que les va a dar donde cobijo, donde dormir, y que probablemente les va a proveer también. Y aquí hay una enseñanza que yo quiero destacar entonces. Nosotros debemos aprender a depender solo del Señor. No podemos vivir nuestras vidas angustiados por el día de mañana, porque cada día su mal. Ahora, por supuesto, esto, como decía, no es un llamado a la irresponsabilidad, no es una especie de confianza ciega, porque total, dependo del Señor. Entonces, no trabajo, no hago nada, vivo como se me dé las ganas, porque mi vida está en las manos del Señor. No es eso. No es eso lo que dice. Veamos el texto. Busquen a alguien que merezca recibirlos y allí se quedan. ¿Y cómo esto debiera darse? Bueno, seguramente en la casa de un amigo o de otros discípulos de Jesús que habían en otros lugares. Pero no anden pendientes de la plata o de lo que van a vestir. O sea, quien ocupa su tiempo y manos en la realización de la obra debe recibir el alimento y sustento
que le me permita seguir con la obra. Pero no anden preocupados por sí mismos. Que el día de mañana lo que vamos a comer no nos quite el sueño, no nos quite. Ocúpense de la obra del Señor. No acaparen bienes, no anden pendientes de que, porque el día de mañana, donde lleguen, estas personas sí cumplirán el rol de sostener a ustedes. Porque ¿saben algo? Hay que tener cuidado de no obtener ganancias en el ministerio del reino de Dios. Todo lo nuestro es del Señor. Lo queramos, no lo queramos, lo tengamos presente, lo tengamos de manera consciente o no, todo es del Señor. El tema es que para la época de Mateo, según los estudios, era costumbre de los sacerdotes, de los fariseos, de la antigüedad, de los religiosos, vivir bien y tener muchos recursos a costa de la religión. Pero Mateo viene entonces a rescatar el hecho de que los que van en el nombre del Señor deben entregar gratuitamente de lo que gratuitamente han recibido. Después de eso, del verso 11 al 15, el relato nos dice que hay que ser precavidos, sobre todo en qué casa entrar, para no tener experiencias negativas, ¿no es cierto? El tema aquí es que si la casa que llego es digna de que yo llegue a ella, ¿cómo va a ser la respuesta de los moradores de esa casa? Bueno, que sea acorde con la paz que yo traigo. Si no, simplemente me voy, sacudo el polvo de mis chalas y me voy. Pero eso, y nosotros a veces lo usamos así, no es un símbolo de descargo, no es una maldición, no es un anuncio de castigo, simplemente es lo justo, ¿cómo se dice? Es lo que sucede después de. Si no tenemos buenas actitudes, si estas personas no saben recibir a los apóstoles, no esperen que después de eso tengan paz. Entonces, lo que les sucede es consecuencia, esa era la palabra que buscaba, es consecuencia de, pero no es la ejecución de un juicio, pero no es un acto de maldición de los apóstoles hacia esa casa. Cuando la paz de Dios no es bien recibida, la casa o la ciudad quedan fuera de la esfera salvadora de Dios. Porque en el encuentro con los discípulos y Jesús se define definitivamente si hay salvación o si hay condenación. Pero no es que los apóstoles estén maldiciendo o condenando a estas casas. Así que el mensaje de todo el texto al final es que la autoridad y la forma de vida de Jesús pasan a los discípulos. Pero ellos ocupan ese puesto con la misma indefensión, desarraigo y pobreza que el maestro. Entonces la vida del discípulo es la vida de Jesús. La vida de Jesús debe ser encarnada por los discípulos para que ellos así puedan llevar el mensaje del reino de Dios. Querida iglesia, miren, el encuentro con Jesús nos convoca y nos llama, pero no solamente a estar con Jesús, no solamente ser educado por Él, no solamente
recibir de las bendiciones de Él, sino que el llamado de Jesús nos trae también un encargo. Nosotros debemos apacentar, transmitir y anunciar el reino tal como lo hizo Él. Nosotras no somos llamados a ser estáticos, porque la vida cristiana no es estática. Los llamados por Jesús, nosotros y nosotras, debemos ser un reflejo del Maestro. Los discípulos aquí tienen que ser igual al Maestro. Ahora, este tipo de apóstol itinerante que nosotros vemos aquí en el texto, bueno, nosotros no tenemos hoy día. Entonces, por lo mismo, nosotros tampoco podemos aplicar el texto de manera literal. Y eso también es un error que a veces cometemos. Tomamos algunos pasajes o tomamos algunos versículos. Dicen, no, es palabra de Dios, entonces la voy a aplicar. Ya, pero hoy día no hay pastores itinerantes o hay muy pocos. No hay apóstoles que vayan de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo entregando el mensaje. Entonces no lo apliquemos de manera literal, pero sí nosotros podemos rescatar el hecho de que si bien somos llamados a ser responsables dentro del reino, todos y todas tenemos tareas diferentes en el reino. Miren, en el texto, unos van por las aldeas y ciudades, otros los reciben y los sustentan, pero todos son llamados a participar. Lo que nosotros no podemos hacer, entonces, es no participar de la comunidad. El reino de Dios requiere de un esfuerzo de parte de todos nosotros. Cada uno, cada una, entregando sus dones y talentos de manera diferente, en la medida de lo que Dios también nos ha entregado, porque todos y todas somos llamados a participar de una forma o de otra en la iglesia. Lo que no podemos hacer es ser pasivos. Mi oración en esta tarde es que Dios nos haga partícipes de su reino. Que no seamos solamente espectadores, viendo cómo Dios actúa, viendo las cosas que suceden, sin ser parte activa del reino de Dios. La iglesia actual, por ejemplo, nuestra iglesia, por ejemplo, necesita de profesores de escuela dominical, necesita de quienes vengan, por ejemplo, a limpiar, a mantenerla, a arreglar algo que no está bien, a ordenar, a sacar la basura, a limpiar la cocina, a limpiar las salas, los baños. La iglesia necesita de personas que vean el sonido, que vean la proyección, el Zoom. La iglesia necesita de músicos, de cantantes. Y no solamente servimos en la iglesia, sirvamos a los vecinos, a los amigos, a la familia. Porque la clave de ser comunidad es tener disposición. ¿Queremos ver a Dios? ¿Quién no? Bueno, digamos al Señor, aquí estoy. A lo mejor no estoy para ir a las aldeas y ciudades,
entregando el mensaje, pero estoy para recibir el que viene a hacerlo. A lo mejor yo no estoy para predicar, yo no sé predicar, yo soy tímido, no me gusta, no es lo mío, pero yo puedo ver el sonido porque se me da, me gusta, soy medio informático. Entonces, digamos, aquí estoy. Porque si así lo hacemos, vamos a ver primeramente nuestras vidas siendo transformadas, pero después, fíjense, vamos a ver la vida de los que nos rodean siendo transformadas. Porque Dios, al igual aquí que en Mateo 10, es real. Su reino es real. Su reino es actual. Y su reino es verdadero. Y con esto termino, ¿saben? Yo no quiero llegar a viejo y arrepentirme de las cosas que no hice, porque debe ser triste. Ojalá lleguemos a viejo y tengamos todo esto que contar a los nietos. No tengo nietos, no sé si voy a tener, pero que tengamos muchas cosas que recordar. Que miremos para atrás y digamos, hoy ¿se acuerdan en una junta de amigos cuando hicimos esto allá en la iglesia y fuimos y llovía y nos mojamos, pero ahí estábamos? ¿Se acuerdan cuando hicimos esa actividad de la UFA y el café estaba rico y trabajamos el día anterior y las llaves? ¿Se acuerdan de las cosas que hicimos en el reino? Qué triste debe ser llegar a viejo y mirar para atrás y pensar dos cosas. No hice lo que tenía que haber hecho. Y peor, terrible, ahora ya viejo no puedo hacerlo. Como dice el dicho, pasó la vieja. Entonces, no esperemos el día de mañana para involucrarnos en la obra del Señor. Es hoy día. Las cosas, miren, estamos empezando el año, viene marzo ahora. La iglesia en las manos del Señor puede explotar, puede ir a todos lados, puede crecer. Yo pienso, hoy viene marzo, empiezan las actividades, vienen los ministerios y me siento contento y muy motivado. Pero no seamos espectadores de lo que hace el Señor. Querido Padre Celestial, nuestra oración en esta tarde, Señor, es que queremos disponernos en tus manos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Y muéstranos dónde tú quieres que nosotros sirvamos, Señor. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? No solo en la iglesia, sino que en el mundo allá afuera también. Haznos discípulos tuyos, Señor. Haznos seguidores tuyos, Señor. Que podamos andar en tus pasos, que podamos andar en tus caminos, Señor. Por favor, Señor, por favor, por favor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y antes